Bueno, mis queridos amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Voy a estar conforme a la voluntad de Dios por su gracia y por su misericordia, dando una palabra que tiene porque siempre es tanto para mí como para su iglesia, ya que este tema que el Espíritu Santo me daba el día viernes 28 de julio del 2023, no recuerdo a qué hora fue, pero me daba este tema que dice: os echarán fuera de las congregaciones. Son cosas que a veces la gente cuando medita en la palabra de Dios piensa que solamente fue para los discípulos. Pero ahí nos está alertando que nosotros podríamos pasar por, ¿verdad?, ciertas circunstancias que pasaron los discípulos. No exactamente todo lo que pasaron, pero ciertas cosas podrían pasar en nuestras vidas y nosotros tenemos que estar dispuestos para todos y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos prepare. Y el tema que me daba: os echarán fuera de las congregaciones. Vamos a Juan, el capítulo 10. Juan, el capítulo 10, del versículo 11 al 14, del versículo 11 al 14. Esto lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sé tú, Espíritu Santo, guiándome a toda justicia, a toda verdad. Nunca permita, Señor, que sea yo hablando humanamente, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca. Toma el dominio, Espíritu Santo de Dios, de todos mis sentidos, de mi mente, de todo mi cuerpo entero. Sé tú hablando a través de mi boca. Reprendemos en esta hora toda obra diabólica. La reprendemos, la atamos y la echamos fuera. Todo lo que quiera servir de tropiezo, de estorbo, Señor, en esta hora lo reprendemos, lo atamos y lo echamos fuera y se va a lugares secos a donde pertenece, en el nombre de Jesucristo. Sé tú paseándote, Espíritu Santo, en esta hora. Sabes que dependo de ti, sin ti nada puedo hacer. Vuelvo y repito que es en Juan 10 del versículo 11 al 14. Dice así la poderosa palabra del Señor: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, cuando aquí el Señor Jesús se está refiriendo a esta palabra que dice el asalariado, significa que no es el pastor. O sea, que son aquellas personas que trabajan a cambio de un sueldo. ¿Por qué? Porque muchas personas que se están parando en el altar no realmente han sido llamados por Dios, sino que ellos mismos se meten encubiertamente solo para, trabajar a cambio del dinero. Dice, aquellas personas que trabajan a cambio de un sueldo puesto, un servicio de la palabra, pero cobra como también está para agradar al hombre y no a Dios. Y dice en el versículo 13 de que huye y no les importa las ovejas, porque solo está por el dinero. Y en el versículo 14 Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea que no importa lo que podamos estar pasando, el Señor sabe quiénes son de Él y quiénes no le pertenecen a Él. Ok, vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 2 y 3 dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate
pensará que rinde servicio a Dios, o sea que aún estas personas falsas que estarían expulsando a los siervos de Dios de la iglesia, aún así ellos dirán y pensarán que le están sirviendo a Dios. Pero aquí el Señor dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y cuando habla, por eso el tema, os echarán fuera de las congregaciones. Dice, expulsarán significa echar o sacar a una persona de un lugar. Sinagoga significa congregación. Por mi parte, ya yo había contado ya hace tiempo en uno de los videos de que a mí me han echado de las iglesias. Muchos dirán, porque sé que no soy la única que he estado pasando por esto por causa de Cristo. Hay muchos u otros hermanos en los cuales están pasando lo mismo que yo he pasado. Y por eso es que la palabra nos enseña de que no nos debe de importar lo que piensen los demás, ya que muchos viven un evangelio mediocre, que no quieren pasar por pruebas, pero el verdadero Hijo de Dios tendría que pasar por pequeñas tribulaciones que son pruebas, más también aflicciones que se presentarían que son guerras espirituales. Es muy distinto. De pequeñas tribulaciones son pruebas, pero aflicciones son cosas que vienen enviadas por el enemigo, y claro que todo, ¿verdad?, llega hasta donde Dios lo permite, mas también Dios sabe por qué permite ciertas circunstancias en nuestras vidas. Pero hace poco me reuní con una persona que no tiene el llamado que está diciendo que tiene, mas me reuní porque Dios quiso darle una última oportunidad, y esta persona no quiso, ¿cómo se dice esta palabra? No quiso reaccionar a la voluntad de Dios. Mas, en pocas palabras, por el coraje que le dio a la persona, no quería que fuera, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Tenemos que tener precaución y ayunar más y orar más, porque a veces por el mismo desespero de querer congregarnos, nos metemos en donde Dios no quiere. Esta persona, ¿verdad?, no está hablando la verdad correctamente, nos escondió la verdad, y yo no tengo ningún temor, así vea el video o se entere, no tengo ningún temor, porque hay que seguir hablando la verdad. Disculpen un momento. Pero por eso tenemos que escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dijo Jesús. Mas yo me di cuenta que esta persona me estaba escondiendo la verdad, y es una religión que con eso tenemos que tener cuidado. Por eso muchos dicen, no, que esta cierta persona se tiene que congregar. Sabemos que es muy importante congregarnos, pero tampoco nos podemos quedar en un lugar, hay que verificar, porque la palabra a mí me enseña y me exhorta que para yo poder imitar la fe del pastor, yo tengo que verificar qué es lo que me está predicando. Yo tengo que verificar en dónde yo me estoy metiendo, si es una religión o realmente es que son seguidores, ¿verdad?, del Señor y discípulos del Señor Jesucristo. Porque vuelvo y les repito, Jesucristo no es religión. Mas yo cumplí con hablarle a esta persona. Ya no hay nada más que hacer, porque creo que con una sola advertencia es suficiente, como el Señor me ha enseñado. Pero vuelvo y les repito, de esas personas que no se están congregando porque quizás lo han echado fuera cuando predican la verdad, como me ha pasado a mí, mantengamos la calma en la presencia del Señor, ayunando, orando, buscando más la voluntad de Dios y la dirección de su Santo Espíritu, ya que vuelvo y les repito, muchos dicen que son cristianos, muchos dicen que son evangélicos, pero cuando verificamos qué tipo de doctrina están hablando, son mandamientos de hombres, herejías y muchas falsedades, muchas falsas doctrinas, mis queridos amados hermanos. Así que cada día la venida de nuestro amado Señor Jesucristo se acerca, y tenemos que tener precaución en qué lugar nos estamos viendo, y que sea la voluntad de Dios. Y esto lo estoy diciendo porque ya el Señor me mandó a hablar sobre esto, ya que
me he enterado que muchos hermanos no se están congregando porque no encuentran una iglesia verdadera. Entonces mucha gente se deja llevar. No, está bien, es muy importante congregarse, claro que sí, porque es bíblico. Pero muchas personas se creen que porque se congregan en una iglesia que no tienen el fundamento bíblico van a ser salvos. Hasta donde yo sé, el apóstol Pablo dijo que el que viniera con otra doctrina ni tan siquiera comiéramos ni le dijéramos bienvenido, porque seríamos copartícipes de lo que esa persona está haciendo y está diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces esta persona, hace poco me reuní con esa persona y no quiso aceptar la palabra de Dios. Entonces, de muchas iglesias que el Señor me ha usado para predicar la verdad, han hecho lo mismo, nos echan fuera. Y vuelvo y les repito, muchos hijos del diablo se ponen a hablar de mano porque hay otros hermanos que han pasado por lo mismo y se ponen a estar diciendo, no, que a lo mejor lo echaron fuera porque es un falso. Tenga cuidado con estar hablando de los hijos de Dios, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y vuelvo y les repito, con lo que yo voy a estar diciendo es la palabra de Dios, de que cada día serán tiempos difíciles, de que esto no va a mejorar como muchas personas están diciendo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el que haga la voluntad de Dios, del Padre. Dijo Jesús que entrará en el reino de los cielos. Probablemente, ¿verdad? En el versículo 22 se dice un probablemente porque sabemos que hay muchos en el infierno que tenían grandes ministerios, que fueron llamados por el Señor. Gente que solo están por un puesto y no realmente por ayudar al prójimo, porque aquí dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que esta gente se cree que por tener un puesto ya van a ser salvos. Es el que haga la voluntad de Dios. Y muchos están como que pendientes a ellos y se olvidan de la necesidad espiritual que hay hoy día. Cuando el Señor les dice hacedores de maldad, es que eran gente egoísta, arrogante, lleno de soberbia, de injusticia, de pecados ocultos. Y lo más peor, desprecio hacia la palabra de Dios, ya que sus actitudes son contrarias al carácter de Cristo. Estaban ahí en el nombre de Cristo, pero no eran de Dios. El Señor nunca los conoció, que era lo que el Espíritu Santo me decía. Entonces yo admito de que en este lugar fui por la necesidad de que tenemos que congregarnos, pero a veces por falta de paciencia cometemos errores. Y lo importante es madurar, ¿verdad? Y reconocer cuando ¿verdad? Por no tener la paciencia suficiente nos metemos en un lugar que no es. Pero por la gracia y misericordia del Señor, que es hasta donde Dios permite, como quiera me permite reunirme con esta persona y decirle, ¿verdad?, de que no está predicando la verdad. Pero luego me doy de cuenta que esta persona, luego me encuentro con ella y viene frente a frente a estar como si yo no le hubiese dicho nada. Y son este tipo de personas que pisotean la palabra de Dios y no les importa nada de lo que Dios quiere para ellos. O sea que estas personas, una vez que caen en las falsas doctrinas, herejías, en estas religiones muertas, quieren seguir ahí. Es la realidad en el tiempo peligroso que estamos. Mis queridos y amados hermanos, vuelvo y les repito, para nosotros poder congregarnos en un lugar, tenemos que ayunar y orar y pedir dirección de Dios y esperar el tiempo de Dios. No podemos
meternos a lo loco en un lugar. Disculpen, denme un momentito aquí. Porque a veces parecen bonitos, muy bonitas, el decir uno acá. A veces parece muy interesante lo que predican, porque muchos predican una santidad y representan una apariencia de que quieren ayudar a los demás, pero no es así. Porque Pablo también nos exhorta que muchos se vestirán de justicia, pero por dentro son lobos rapaces. Estamos en tiempos peligrosos. Y esto de estos testimonios de que yo he sido echada afuera, cumpliéndose la palabra de Dios, de las congregaciones, el Señor me lo está permitiendo contar por algo. Y no es porque esté hablando esto, porque me interesa lo que estén hablando de mí, sino que Dios me está permitiendo contar, ¿verdad?, de mi testimonio, de lo que yo he pasado por causa de Jesucristo. Mas también sé que no soy la única, que muchos han sido echados fuera de las congregaciones, y esto va a pasar, esto se va a poner peor. Vemos que cada día, yo soy de Puerto Rico, y cada día aquí en Puerto Rico esto está lleno de herejías, de falsos maestros encubiertamente. Y tenemos que tener precaución. Tenemos que coger las cosas con calma y buscar más dirección de Dios. Vamos a Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ok. Aquí se está refiriendo que no podemos desperdiciar lo que es santo en gente que no es santa. Y no arrojar las perlas a los cerdos, a gente que pisotea la palabra de Dios. Porque dice que ellos se podrían dar vuelta y atacar. Creo que con una vez suficiente. Y cuando vemos que la persona no reacciona y sigue practicando lo que Dios aborrece, mis amados hermanos, ya no hay nada más que hacer. Aquí Dios le da oportunidad día con día a estas personas que están en falsas doctrinas para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. Entonces nosotros no somos religión y tenemos que tener precaución en qué lugar realmente Dios quiere que sea realmente la dirección del Señor. Porque muchos están escondiendo la verdad de Dios. Mateo 23. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 23, versículo 13. Bueno, disculpen. Dije Mateo 23, del versículo 13 al 14 dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cuántas personas no han tenido un llamado, un gran ministerio que sería de bendición para las otras personas? Pero estos hijos del diablo, estos falsos maestros encubiertamente, para pervertir, disculpen, a las ovejas, no los dejan entrar. Y Jesús les llama fariseos y le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. O sea, de que aquí nos está diciendo que sería mayor condenación lo que le tocaría a ellos, ya que además que echan fuera a los hijos de Dios, también atrevidamente hacen largas oraciones dirigidas a Dios. Pero tenemos que tener precaución, porque hay muchas personas que luego que le contamos la verdad de Dios, incluyendo todo de las festividades, todo con fundamento bíblico de toda esta basura,
también, como obviamente son instrumentos del diablo, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, serían usados para tratar de persuadirnos y convencernos de algo que no es real, ya que ellos son religiones muertas. Y tenemos que tener precaución, porque una vez que Dios nos da esa libertad en su presencia, como ellos saben que ya ellos están condenados, porque muchos lo saben, por eso es que siguen en eso, pues ellos tampoco quieren que nosotros estemos bien. Por eso tenemos que tener mucha precaución a qué lugar ir. Estoy hablando de la congregación. Muchos, pues, al parecer parece que es que les gusta la inmundicia y que le prediquen falsedad y se quedan en esa verdad, religiones, porque son religiones. Vuelvo y repito, nosotros no somos religión. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Porque es que estas personas egoístas, estos fariseos hipócritas, como Jesús les llama, ellos se dejan llevar porque ocurren milagros, porque echan fuera demonios en el nombre de Jesucristo, porque ocurren milagros en el nombre de Jesucristo, pero se les olvida que en ese momento Jesús les dice que nunca los conoció. Y Jesús da un claro ejemplo que le dice a los discípulos que ellos no se regocijaran de que los espíritus se sujetan, sino que se regocijaran que sus nombres estén escritos en los cielos. Y podemos escuchar esa soberbia de estos hijos del diablo, porque han ocurrido milagros en su vida. Y eso no lo es todo, porque estas personas el Señor nunca las conoció. Primero que nada eran hacedores de maldad, había maldad en ellos, estaban en pecados ocultos, mas también no estaban haciendo lo que Dios llamó a hacer, que es realmente preocuparse por el prójimo. No me interesa si el que vaya a escuchar tenga un ministerio, un renombre, no me interesa. Porque si realmente tú no demuestras con hechos que amas a tu prójimo, no te llames cristiano. Santo Jehová, mejor no te llames cristiano o cristiana. Vemos la realidad de que cada día el tiempo se acaba, de que cada día esto empeorará, el amor se ha enfriado y la maldad se ha multiplicado. Y podemos ver la soberbia de estos ministerios grandes. Se puede ver la soberbia. Por su fruto los conoceréis, dijo el Señor. ¿Por qué por su fruto los conoceréis? Porque Dios los prueba de esta manera en estos últimos tiempos. Dios permite ciertas circunstancias a sus hijos, para cuando uno de los hijos tenga necesidad de buscar a un hermano para que tan siquiera ayune y ore, ahí Dios los prueba a ver si realmente aman al prójimo y están para extender la mano en momentos difíciles. Pero cuando Dios ve que su iglesia no está haciendo lo que Dios llamó a hacer, entonces tiene que Dios rescatar a sus ovejas para demostrarle: mira, yo soy fiel. El hombre te puede fallar, la mujer te puede fallar, pero Dios no falla. Dios está para extenderme la mano a mí, para extenderte la mano a ti. Y el Espíritu Santo me decía ayer: ¿qué pasa si nos echan fuera de la congregación por causa de Cristo? Esto es para asustarnos, esto es para alertar, para que usted se sujete a la voluntad de Dios y no se crea que esto va a mejorar. Os echarán fuera de la congregación, y ya yo lo he pasado. Pero esto nos afecta en algo, pues no nos afecta, eso le afecta a ellos, ya que ellos son los hipócritas que no les importa el bienestar de las ovejas del Señor. Juan 14:16.
La promesa del Espíritu Santo. No estamos solos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu que mora dentro de vosotros y estará con vosotros. Dice que estará con vosotros para siempre, la promesa del Espíritu Santo. Por eso nada va a impedir, como el Espíritu Santo me estaba diciendo, nada va a impedir el propósito en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, está queriendo decir de que los verdaderos hijos de Dios tendríamos que sufrir penalidades, que significa atravesar adversidades y padecer sufrimiento por causa de Jesucristo. Por eso lo digo sin vergüenza, sin ningún temor, de que yo he sido echada fuera de las congregaciones silenciosamente. Silenciosamente, porque no es de que se atrevan a decir, no, vete, no te queremos, pero silenciosamente. Obviamente mintiendo, para no permitir, ¿verdad? Disculpen que se fue aquí la luz. Para ellos, ¿verdad? No querer que yo predique la verdad. Entonces aquí nos da el claro ejemplo de que en el versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. O sea, Pablo sufría por causa de Cristo y del Evangelio. Lo tenían como malhechor, mira, lo tenían como delincuente, como que comete delitos y persona que hace el mal solo por predicar la verdad. Pero aquí cogí un ejemplo de un varón que escribió que la palabra de Dios no está presa. ¿Acaso alguien puede callar la boca de Dios? Nadie puede hacerlo. ¿Acaso el hombre puede frenar la obra del Espíritu Santo? Nadie puede hacerlo. La palabra de Dios no está presa y el Espíritu Santo tampoco. Y Dios seguirá extendiendo su mensaje. Nada nos podrá impedir divulgar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo me decía que Dios me seguirá hablando, el Espíritu me seguirá guiando, ministrando. Dios continuará día con día hablando a mi vida y a la tuya, porque nos dio a su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y cuando los discípulos hasta fueron presos por causa de Cristo, ¿acaso algo impidió que el Espíritu Santo siguiera ministrando sus vidas? Nada pudo impedir el propósito de Dios en sus vidas. Daniel 5:27. Tequel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Que en estos últimos tiempos el Señor está pesando en balanza a estas personas que dicen ser evangélicas. Hallado falto es que no está cumpliendo con lo que Dios le ordenó hacer. Y vuelvo y les repito, esto yo lo conté como testimonio para que sepan en lo que realmente estamos viviendo. Yo soy muy reservada en cuanto a las cosas de Dios y a los testimonios, pero cuando me dice que es tiempo de hablar, debo de hablar. Y vuelvo y les repito, yo he sido ya por causa de Cristo echada fuera de las congregaciones, porque ya muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Ya muchos no quieren vivir en santidad y apartarse de las inmundicias. Pero esto nos tiene que traer gozo, porque por causa de Jesucristo es que está pasando todas estas cosas. Primera de Juan, a verificar. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Aborrecer a su hermano no solamente significa despreciar, sino también es alejarse del hermano que está pasando en situaciones adversas. Primera de Juan 3. (3:17). Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El Espíritu Santo me decía que no se basa solamente en el dinero todo el tiempo, sino en una necesidad espiritual, y teniendo en claro que no todos son hermanos, ya que el que esté fuera de la doctrina de Jesucristo nos exhorta la Biblia de que con él ni aún comáis. Mire, segunda epístola de San Juan Apóstol, usted lo puede buscar donde dice permanecer en la doctrina de Cristo. En el versículo 9 dice: cualquiera que se extravia y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. O sea que una persona que ya está en falsa doctrina no tiene a Dios. Y nos está especificando que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Mas también nos exhorta y dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, ¿verdad? Recibir implica que seas copartícipe, porque es distinto. Ya el Señor me mandó con esta persona a hablarle la verdad de que no está predicando la doctrina de Cristo. Es diferente. Porque dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado es que está calificado delante de la presencia del Señor porque está haciendo las cosas bien. Pero el Espíritu Santo me decía que muchos hace tiempo están desaprobados delante de la presencia del Señor. Vamos a Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Espíritu Santo me decía que la iglesia actual de ahora no está haciendo el trabajo que Dios mandó hacer, porque cada día están en entretenimientos carnales, cada día están en su soberbia, en la vanagloria de porque Dios les entregó un ministerio. Se enaltecieron, se dieron la gloria a ellos mismos y no le dieron la gloria a Dios. Mas ellos han demostrado por sus frutos de que solo les importa su bienestar y no el de los demás. Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de la gran necesidad espiritualmente que está habiendo en estos últimos tiempos, porque estamos en guerra espiritual y la guerra espiritual no se ha desatado como antes, que era floja. Ahora sí está fuerte, y hay muchos que no se quieren despertar, hay muchos que no quieren aceptar la realidad de lo que estamos viviendo, de que os echarán fuera de las congregaciones. ¿Cuántos no han sido decapitados por causa de Jesucristo? Mas estas ciertas personas se creen que solamente es para ellos. No sabemos lo que realmente vayamos a pasar, mis queridos amados hermanos. Y vuelvo y le digo, esto no es para que se asuste, sino que hay que predicar la palabra tal y como está, porque Jesús nos lo advirtió, de que vendrían tiempos difíciles, y estamos en esos tiempos muy peligrosos, muy difíciles, de herejías, de falsas doctrinas, que delante de la presencia del Señor practican las inmundicias,
que delante de la presencia del Señor practican estas carnalidades, pantomima, toda esa basura, solamente para atraer las personas a más entretenimiento carnal. Que el Señor reprenda al diablo y a los demonios en el nombre de Jesucristo. Pero estas personas que pisotean la palabra de Dios, ya no se les puede seguir predicando, porque es una pérdida de tiempo. Porque tú les predicas, mis queridos amados hermanos, siendo obedientes conforme a la voluntad de Dios, y tú ves que ellos siguen en lo mismo, tú ves que ellos siguen en la inmundicia, tú ves que ellos siguen, alabado sea el nombre del Señor, ignorando la palabra de Dios. Porque es que no quieren agradar a Dios. Mateo 24. Y la gente se cree que esto es así de fácil. Vienen y se ponen a hablar de los hijos de Dios. No, que si ve a tal iglesia, es que eso no es así. Yo tengo que buscar la dirección de Dios. Porque muchos de esos pastores, muchos ni son llamados de pastor, tienen otro tipo de llamado y se están metiendo a lo loco. Y otros que tienen llamado de pastor no están predicando la palabra de Dios tal y como está. Porque es que no quieren el bienestar de los demás ni de ellos mismos. Como ellos se quieren perder, quieren llevarse enredadas a las ovejas también. Y si tú no reaccionas, mi querido amado hermano, qué tipo de doctrina te están dando, te va a llevar el mismo diablo. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Porque si Dios te está abriendo los ojos, si Dios te está diciendo, mira, esa no es la iglesia correcta, si Dios te está abriendo los ojos espiritualmente, los oídos espiritualmente, y diciéndote que no es la doctrina correcta de Jesucristo, tienes que salir corriendo de ahí. Porque serías copartícipe de lo que esas personas están haciendo delante de la presencia del Señor. No va a haber oración, no va a haber ayuno que Dios escuche a una iglesia falsa. Alabado sea el nombre del Señor. No lo va a escuchar. Mira, estamos hablando de hace años. Estamos ya en el 2023 y la gente sigue en lo mismo. Y la gente sigue en la inmundicia. Y aún así se atreven a pararse en el altar y decir, Dios, te alabo, te exalto y te glorifico, pero no tienen una relación genuina. Por eso Dios conoce a los que son suyos y les dice a los otros que se quieren acercar que se aparten de la iniquidad. Porque Él es un Dios santo. Pero vemos cómo tú le predicas a estas personas y en tu propia cara siguen como si nada. Pues no podemos desperdiciar la palabra de Dios en los cerdos. Que el Señor reprenda al diablo y a los demonios en el nombre de Jesucristo. Mateo 24. Versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La gente lee esto y yo no sé qué es lo que está entendiendo, porque piensan que lo leen o que no se está cumpliendo, que es mentira. Pero es la realidad, la palabra de Dios, de que está diciendo, mira, cada día se está multiplicando la maldad. El amor de muchos se está enfriando, lo que hay es una mortandad espiritualmente en las iglesias. Y está diciendo que el que persevere hasta el fin es que será salvo. Hay que seguir perseverando, sin importar las circunstancias, si nos echen de las congregaciones. Nada podrá impedir que el propósito del Dios Todopoderoso se cumpla en vuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Siento tu gloria y tu poder. Siento tu fuego en esta hora, oh Dios Todopoderoso. Porque el que da el crecimiento en nuestras vidas es Dios, no es el hombre. El que abre puertas es Dios, no es el hombre. Y el que incluso cierra las puertas es Dios, no es el hombre. Y el Espíritu Santo dice, enfrentando la realidad, lo que muchos no quieren enfrentar. Apocalipsis 3.
Mira que Dios le está hablando al ángel de la iglesia, al pastor. Pero como esta persona decía, no, es a esa iglesia. Mis amados hermanos, a esta iglesia actual de ahora es que Dios le está hablando también. Y le está diciendo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque Dios sabe que aparentan ser algo que no son. Aparentan estar vivos, pero están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia y de iniquidad. Te puedes esconder de tu vecino, de tu familiar, pero delante de la presencia de Dios no puedes esconderte, porque Dios sabe en lo oculto las cosas que se cometen. Estos hijos del diablo, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Son iglesias muertas, esqueléticas. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aún hay un pequeño remanente que se sigue guardando para Dios en santidad. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos en un tiempo que ayunamos, oramos. Y a veces las mismas malicias hacen ver a los siervos de Dios, no, es que tú no estás haciendo lo suficiente, no. Y esto lo digo para la gloria y honra del Señor. Hubo un momento donde hace poco, creo que fue que alabé a Dios. Y era una mortandad en las personas. Y el Señor me decía que el problema no es que somos nosotros, son ellos. Porque nosotros estamos dispuestos a hablar la verdad y hacer la voluntad de Dios. Y a veces a lo mejor el siervo, la sierva de Dios dirá, pero yo ayuno tanto, yo oro tanto y veo que no está ocurriendo nada. Es que el problema no eres tú, es lo que Dios nos está hablando día con día. Es las personas que ya no quieren hacer la voluntad de Dios. Y estamos hablando no de los de afuera, estamos hablando de adentro, de los que dicen ser evangélicos. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estar atento a la voz de Dios, lo que Dios nos está queriendo decir con su Santo Espíritu. Enfrentando la realidad de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. No es ir a cualquier iglesia, vuelvo y te repito, mi querido amado hermano. Es que realmente nos prediquen la verdad y no nos escondan nada. Donde realmente las ovejas se puedan alimentar y que Dios pueda echar hacia adelante su ministerio. Y aún así, si os echan fuera de la congregación, nada podrá impedir que Dios levante esos ministerios que tiene para estos últimos tiempos. Porque Él no miente, Él cumple lo que Él promete. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso se dice enfrentando la realidad. Si queremos vivir piadosamente, que dice una persona que actúa con temor a Dios y se esfuerza por vivir de acuerdo a sus principios, padeceremos persecución, aflicción, muchísimas cosas por causa de Jesucristo. Y en este camino, para Dios no hay nada imposible. Dios dice que hay que ser inquebrantable, que nada te rompa, que nada te cambie y nada te debilite. Y eso solamente lo puede hacer Dios, porque Él dice, no con tu fuerza, sino con la fuerza de mi espíritu. Joel 3:10. A verificar aquí.
Y por eso se sigue diciendo de que millares y millares se perderán, porque es que les predica, les dice con fundamento bíblico sobre que lo más que aborrece al Señor es esta cosa de que metan al Señor en tanta basura de festividades y tradiciones puestas por el hombre. Y ellos siguen en lo mismo. Es como que te están queriendo decir, está bien, tú me puedes decir ciertas cosas, pero yo quiero seguir en la inmundicia. Esa gente, no se puede desperdiciar la palabra de Dios en esa gente. Ok, está diciendo... Okay. Ok, dije que era Joel 3:10, dice: forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Hebreos 10:39. Y es que las cosas que uno tiene que pasar por causa de Jesucristo, la gente ignorante que no tiene el Espíritu no entiende que aún el que predica la palabra como es, tiene que pasar muchísimas cosas. Y la gente lo pinta como si esto fuera color de rosa. El que quiera vivir una vida agradable a Dios padecerá persecución. Se vienen muchas cosas difíciles para cada una de nuestras vidas. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos que seguir hacia adelante con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo. Vamos a lo último, que aquí estaré terminando, en Apocalipsis 22. Vuelvo y les repito, muchos de que quizás los han echado fuera de la congregación o no encuentran todavía una congregación verdadera, han seguido ayunando y orando en sus casas, y eso es lo que hasta ahora tenemos que hacer, hasta encontrar el lugar correcto, porque estamos en tiempos muy peligrosos. Apocalipsis 22, versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Y vengo en breve significa dentro de poco, de repente, está a las puertas. Y cuando pasan todas estas cosas que os echan fuera de las congregaciones, no se sabe cuántas otras cosas nuestros hermanos de otros países estén pasando. Cada día nos indica que la venida de nuestro amado, Señor Jesucristo se acerca. Así que hasta aquí sería mi parte, contando un pequeño testimonio, no muy adentro, sino hasta donde Dios me permitió, sino decir que en mi vida se ha cumplido de que he sido echada fuera de las congregaciones por causa de la verdad de la palabra de Jesucristo. Y que el mensaje que Dios nos da para nuestra vida es que esto no va a detener la obra de Dios. Así que hasta aquí sería mi parte, gracias a la misericordia del Señor. Les amo en el amor de Cristo, que la paz de Dios esté en todos vuestros corazones, mis queridos amados hermanos. Recuerden que el que ha de venir vendrá y no tardará, lo dice su poderosa palabra, y que sin santidad nadie verá al Señor. Así que esto es un mensaje para aquellos que están pasando lo mismo que yo, de que no estamos solos, de que tenemos el Espíritu Santo de Dios, de que Dios está tomando el control, Dios está viendo todo, y llegará el momento donde Dios va a actuar y va a cumplir lo que ha dicho en cada una de vuestras vidas. Así que saludos en el amor del Señor Jesucristo, sigamos hacia adelante. Hasta aquí sería mi parte, hasta la próxima si Dios me lo permite y si Cristo no viene ya.